Empezamos. Vamos a empezar hoy me toca una vez más, creo que las últimas 300 veces habrá presentado al profesor David Foster. Ya dije todo lo que tenía que decir. Él es una persona increíble, y entonces lo que quiero hacer es recordar algunos pequeños datos personales para darles a entender más o menos aproximadamente la omnisciencia que ha adquirido a lo largo de todos estos años. El profesor Foster yo lo conocí en 1987, cuando me tocó ir a Estados Unidos y estudiar con él, entre otras personas, y al año siguiente fui ayudante de su cátedra, de su labor, y en ese momento me tocó trabajar en el libro número 30 de los que tenía en prensa. Desde entonces hasta ahora he publicado más de 100 libros. Y más de 100 libros que responden a 1500 artículos. Entonces es un portentoso autor y un portentoso creador de todo lo que ve. Todo lo que ve, cualquier cosa que ve, él le encuentra la vuelta para generar algo significativo e importante para establecerlo como objeto de estudio. Eso, piensen ustedes, hace 30 años eran temas literarios, exclusivamente literarios. Le quedaron chicos, el mundo literario quedó chico, y entonces empezó a crear más cosas. Por ejemplo, ahora es un experto en fotografía. Es un experto en temáticas que abren los problemas que se ven en los estudios literarios a otras dimensiones. Por ejemplo, estudios culturales, estudios feministas, estudios queer, cualquier cantidad de cosas. Y como si eso fuera poco, hoy precisamente va a hablar de otro tema que abre, por lo menos para nosotros, con la narración gráfica o las novelas gráficas que se están dando en América. Con ustedes les presento al profesor. Bueno, muchísimas gracias. Así que eso es lo que estoy haciendo. Yo no sabía, ¿no? Así que me has puesto al día. Bueno, cuando Daniel me pidió participar en este evento, me dijo, no quiero que leas una ponencia formal, quiero que hables. Entonces aquí estoy para hablar, ¿no? Y de lo que quiero hablar es la novela gráfica, pero una beta en Estados Unidos que ha sido muy importante en la formación de la concepción de la novela gráfica. Son textos que ustedes conocerán seguramente, pero ustedes son de cierto nivel. No son los textos que leyeron por ciencia que está leyendo el cómic. Simplemente se trata de ciencia que está leyendo el cómic. Simplemente se trata de un cómic un poco más elegante y por ende un poco más costoso, ¿no?, que los cómics que yo leía de niño en los años 40, ¿no?, en un momento álgido de esa producción, y también con la aureola del patrioterismo de Estados Unidos en los años 40 y 50, por supuesto, ¿no? Pero hay una beta de la novela gráfica que es fundamentalmente para gente como nosotros, es decir, gente que tiene mucha experiencia cultural, que tiene mucha experiencia literaria, si se quiere. Y yo la llamaría la beta existencial, ¿no? Y tiene que estar leyendo el cómic. Simplemente se trata de un cómic un poco más elegante y por ende un poco más costoso, ¿no?, que los cómics que yo leía de niño en los años 40, ¿no?, en un momento álgido de esa producción, y también con la aureola del patrioterismo de Estados Unidos en los años 40
y 50, por supuesto, ¿no? Pero hay una beta de la novela gráfica que es fundamentalmente para gente como nosotros, es decir, gente que tiene mucha experiencia cultural, que tiene mucha experiencia literaria, si se quiere. Y yo la llamaría la beta existencial, ¿no? Y tiene una larga producción. Pero yo quiero hablar de 3 ejemplares, o 3 ejemplos de esa producción. Seguramente ustedes han leído los 3 textos fundamentales que he anotado acá en el pizarrón. Espero que sí. Yo no sé si todos han sido traducidos al castellano, no seguramente. No sé en cuanto al último texto de Eisner y tampoco el texto de Bechdel, ¿no? ¿Quiénes son los traductores? ¿No? ¿Lo saben? Ustedes saben que otro tema, ¿no? Maus en Argentina lo tradujo César Aira. La edición argentina de Maus está traducida por César Aira. Y Contra Club Dot y Fan Home tienen traducciones españolas. Únicamente españolas. Sí. Otro tema que había pensado que podría ser interesante es la producción en Estados Unidos de traducciones al inglés de historietas argentinas, ¿no? Hay una producción bastante interesante de traducciones. También, ustedes saben, hay historiadores, ¿no? de la novela gráfica, o novelistas gráficos de América Latina que están escribiendo directamente en inglés, ¿no? Carlos Trillo, ¿no? Tuvo una serie Chicanos que se escribió directamente en inglés, ¿no? Sobre Nueva York, con errores culturales horrorosos. Ese es otro tema, ¿no? Y hay unos mellizos brasileños, ¿no? Fabio Moon y Gabriel Bach, que ahora están escribiendo directamente en inglés y luego siguen siendo traducidos al portugués, ¿no? Ese es un tema aparte, ¿no? Pero estas 3 figuras han sido axiales. Y como ustedes saben, o sabrán, Eisner es el que inventó el término de novela gráfica. Y precisamente en la presentación de Contract with God, que es el último libro que escribió. Pero a lo largo de su última fase como novelista gráfico, él fue publicando una serie de libros sobre cómo hacer novelas gráficas, ¿no? Y entonces es uno de los nombres fundamentales para el estudio de la creación de la novela gráfica o de la historia de la novela gráfica, si se quiere, ¿no? Un texto de él que tiene cierta resonancia con la Argentina es su versión de la historia del libro de los, ¿cómo se dice en castellano? Ancianos de Sion. Sabios, sí. Estuve acá tratando de acordar y como no tengo conexión a internet acá, entonces no lo pude verificar. El libro de los sabios de Sion, ¿no? Que tiene una resonancia argentina. Entonces él tiene una versión de ese escándalo, ¿no? de ese infame étnico-cultural, si se quiere. Eisner todavía escribía sobre la vida de los judíos de Nueva York, y por eso el título Contract with God, que alude, ¿no? a la relación ética que el individuo tiene con Dios, ¿no? y las implicancias de esa relación para llevar la vida
diaria en el contexto de una ciudad como Nueva York. Es interesante viendo las historietas de Eisner porque la cultura judía es tan integrada a la ciudad de Nueva York, ¿no? Y en cierto sentido la cultura de Nueva York es fundamentalmente judía, ¿no? En su trayectoria histórica, que uno pensaría que no habría ninguna necesidad, no habría ninguna manera, ¿no? de recalcar una experiencia existencial, digamos, para los judíos en Nueva York, porque han quedado tan integrados. Podríamos hablar de diferencias en cuanto a la integración de judíos en otras partes de Estados Unidos, pero no en Nueva York. Sin embargo, Eisner recupera con mucha nostalgia, ¿no? Lo que todavía son las coordenadas de la vida judaica de Nueva York. Y en eso se entrega a una contemplación, ¿no? De instancias urbanas de la vida de Estados Unidos que no están presentes en otras novelas gráficas, ¿no? Fundamentalmente urbanas, ¿no? Obvias en cuanto a literatura y también la historiografía, fundamentalmente urbanas, ¿no? Obvias en cuanto a literatura y también la historiografía. Y Maus ganó el premio Pulitzer y fue una gran concesión porque los organizadores del premio Pulitzer dijeron nada más, no vamos a entregarnos a considerar novelas gráficas como candidatas a los premios Pulitzer en lo sucesivo. Fue un premio especial por el impacto que ese texto tuvo, ¿no? Y eso es un texto tan complicado, tan rico en su montaje. Es un texto fundamental, obvias en cuanto a literatura y también la historiografía. Y Maus ganó el premio Pulitzer y fue una gran concesión porque los organizadores del premio Pulitzer dijeron nada más, no vamos a entregarnos a considerar novelas gráficas como candidatas a los premios Pulitzer en lo sucesivo. Fue un premio especial por el impacto que ese texto tuvo, ¿no? Y eso es un texto tan complicado, tan rico en su montaje. Es un texto fundamentalmente metatextual, ¿no? Porque es la historia de Spiegelman, es un texto autobiográfico, ¿no? Es el texto de su propia historia, su propio proceso, digamos, en crear, ¿no? La historia de sus padres, ¿no? Y se estuvo hablando antes del silencio en cuanto a la Shoah, especialmente en la tercera generación. En el caso de Spiegelman, él es segunda generación, pero alude a sus hijos que son tercera generación y las cuestiones del silencio. Pero se agrega otro vacío del significado en Maus, que es el suicidio de su mamá, que es un suicidio sorpresivo, ¿no? Que llega sin anunciar y sin dejar mensaje, ¿no? Entonces ese es un pozo negro, un hoyo negro, digamos, en el medio del texto, ¿no? El suicidio de la mamá y los motivos inexplicados y por ende inexplicables de su suicidio. Sí, se podría recurrir a los lugares comunes de por qué tras la experiencia de Auschwitz la gente se suicidaría, pero por qué en ese momento y de esa manera, ¿no? Entonces, el texto tiene tantos niveles, ¿no? Que es un texto que nosotros ahora estamos usando en las clases universitarias en Estados Unidos como gran pauta de la novela norteamericana,
no simplemente como novela gráfica, ¿no? Sino como una pauta de la novela norteamericana. Y Spiegelman ha publicado textos adicionales sobre Maus. No sé si esos textos suplementarios han sido traducidos al castellano también, muy bien, ¿no? Y también él hizo un texto gráfico sobre la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Es un texto importante también. Yo creo que una de las dimensiones más interesantes en cuanto a la historia sociocultural, digamos, de Maus en la literatura norteamericana es el hecho de que Spiegelman sigue insistiendo en que nunca va a firmar un contrato para que se haga una versión cinematográfica de Maus, ¿no? Ha tenido propuestas importantes, ¿no? Propuestas con mucho dinero, ¿no? Porque es un texto tan reconocido, pero él se resiste a esa tendencia en la cultura norteamericana de que todo texto importante termine siendo una película de Hollywood, ¿no? Entonces esa conciencia muy a contrapelo, ¿no? De la conciencia totalmente capitalista de la novela gráfica, aunque la novela gráfica muchas veces, ¿no? Se precia de ser anticapitalismo, ¿no? Toda la maquinaria de la novela gráfica de Estados Unidos es profundamente capitalista, ¿no? Es un gran negocio, ¿sí? Entonces eso de resistirse a entregarse a ese grado cero de la cultura norteamericana, que son las versiones cinematográficas de las grandes novelas, de las grandes obras de teatro, de las grandes autobiografías y sucesivamente. También Spiegelman ha sido un poco como Rulfo, ¿no? No ha publicado gran cosa después de Maus. Es como Rulfo después de publicar Pedro Páramo, no tuvo nada más que decir. Okay, ¿no? Estuvo bien. Sí, estuvo muy bien. Sí, Spiegelman hizo un libro sobre las Torres Gemelas, pero eso fue una producción circunstancial en el contexto político, ¿no? del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como texto circunstancial es un poco al margen, como, qué sé yo, el Gallo de Oro de Rulfo, ¿no? El texto que hizo, que iba a ser cine, que terminó siendo cine, pero es un texto en sí, no muy importante, ¿no? Entonces, yo personalmente me quedo muy decepcionado si Spiegelman termina publicando otro texto, ¿no? Me gusta la idea de que tiene ahí Maus como un punto medio en el desarrollo de la literatura norteamericana en su momento, ¿no? El texto que sí ha tenido un enorme auge es el texto de Bechdel, ¿no? Y es interesante que yo me equivoqué cuando escribí el título por primera vez acá, poniendo Van House, cuando es Van Ho, y agradezco acá al compañero la corrección, ¿no? A veces dando vuelta a las interpretaciones, uno termina equivocándose, ¿no? Porque hay un juego en el título del libro con el término en inglés de Van House, que voy a mencionar en un momento. ¿Quiénes han leído el texto de Bechdel? Usted solo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque fue cuando salió en el año 2006, fue todo un acontecimiento, por muchas razones. Primero es un texto de mujer, ¿no? Una de las vergüenzas
de la novela gráfica. Y una de las razones por las cuales yo no me siento del todo cómodo trabajando con la novela gráfica es porque es un género profundamente sexista y machista, ¿no? Cosa que se ve en todo eso de la violencia, lo gótico, etc. Casi unánimemente los productores son hombres. Hay una gran casa cerca de donde yo vivo en el centro de Phoenix, ¿no? Donde negocio de historietas y novelas gráficas. Y yo sé si fuera a entrar allá a preguntar por una novela gráfica de una mujer, ¿no? Me mirarían como un bicho raro, ¿no? Pero, ¿qué está pidiendo? No hay. Entonces, cuando Bechdel publicó Fan Home, ¿no? Fue todo un acontecimiento. Fue todo un acontecimiento por el contenido y luego lo que se terminó sabiendo sobre su método de trabajo usando fotografías, ¿no? Ella se fotografía a sí misma, ¿no? Para luego dibujarse, ¿no? Un proceso muy interesante, ¿eh? Entonces, porque la temática de la novela es de una mujer, de una joven, ¿no? Que a lo largo de la historia llega a ser mujer, que atraviesa el proceso de darse cuenta de que es lesbiana. Y en el proceso de darse cuenta de que es lesbiana, se da cuenta de que su padre era gay. Y que en un momento su padre se suicida. Entonces el suicidio del padre tiene un particular impacto en su conciencia del desarrollo de su propia identidad sexual. La historia desarrolla en la zona rural del oeste de Pensilvania, ¿no? Que es una zona un poco retrógrada sociopolíticamente, ¿no? Gente muy conservadora con una reaccionaria, gente de ascendencia alemana, ¿no? Y su nombre es Bechdel por la ascendencia alemana, ¿no? Inmigrantes, ¿no? Y donde hasta cierto punto se conservan los dialectos, ¿no? Porque son campesinos, y se conservan las tradiciones, la comida, ¿no? Y la conciencia de su origen. El título de su novela alude al hecho de que la casa de sus abuelos es un funerario, ¿no? Una casa de pompas fúnebres, ¿no? Y cuando muere el abuelo, medio ocupan esa casa, ¿no? Porque tienen que seguir con el negocio familiar. La casa es todo menos, ¿no? Que un sitio de alegría. Y para mí, la alusión al título es al concepto del funhouse en inglés, que es el caso de horrores, el caso de espantos, ¿no? En los parques de diversión que existían cuando yo era niño, ¿no? Ya no existen, ¿no? Esos parques de diversión, porque eran muy políticamente incorrectas, ¿no? Entonces, con la concepción de los derechos y la dignidad de los discapacitados y de los que nacen, ¿no? Monstruos, como se decía en aquel entonces, ¿no? Ya no puede haber funhouses, ¿no? Y también era un
una parte de los circos ambulantes. Los circos ambulantes siempre tenían su funhouse, ¿no? Porque la casa es una casa de espantos, ¿no? Porque se pueden imaginar el tipo de ambiente que se crea con la discordancia o discrepancia o disidencia sexual, ¿no? Entre la madre y el padre, y también con los hijos, ¿no? Por ese secreto que también en algún momento implica un tipo de abuso contra sus estudiantes. Los dos padres son profesores de secundaria de inglés, ¿no? Y hay un caso de abuso, de hostigamiento a un estudiante, de la denuncia. Todas las cosas se complican bastante, entonces no hay nada de fun en esa casa. Y de hecho, la casa victoriana, ¿no? Que ocupan y que el padre está constantemente renovando, ¿no? Con un afán muy estereotípico, ¿no? de lo gay, de la renovación de lo victoriano, pasan horrores, ¿no? En cuanto a las relaciones de la gente. Como los padres son profesores de inglés, la literatura inglesa, más que norteamericana, pero hay algo de literatura norteamericana, sirve de intertexto para algunos de los acontecimientos. Entonces hay una constante alusión a la literatura victoriana de Inglaterra en la novela. Esos son factores que hacen de esta novela de Bechdel, ¿no? Un texto marginal en lo que es la tradicional novela gráfica en Estados Unidos. No tiene nada que ver con el material que se vende a granel, ¿no? a los jóvenes. De hecho, parece lo gótico, ¿no? Con el tipo de casa que ocupan y con el negocio de pompas fúnebres. No hay chistes sobre cadáveres, por ejemplo. Y las tensiones entre los miembros de la familia, todo eso es bastante horroroso, pero no tiene nada que ver con los clichés de la literatura de horror gótico que uno encuentra en la literatura gráfica y convencional. Entonces el libro ha sido tan importante por sus innovaciones en el género, ¿no? Que Bechdel se llevó una beca de genio de la Fundación MacArthur. No sé si ustedes conocen las becas de genio de la Fundación MacArthur. Se anuncian ahora en octubre, entonces siempre es una gran expectativa ver quiénes se van a llevar las becas del año. Es una fundación de Chicago, de gente, ¿no? muy rica, que estableció un programa de becas para genios, ¿no? En todas las categorías. Entonces, a veces los genios son de disciplinas muy sesudas como la lingüística, por ejemplo, ¿no? Muchas veces son activistas comunitarios, ¿no? Y muchas veces son gente de literatura. Entonces, un poco, en el caso de la literatura o de la cultura, esos premios son algo como un anticipio al premio Nobel, ¿no? Pero se suele dar a los jóvenes o a gente de edad media. Y es un caudal de dinero, ¿no? Depende de la edad de uno, ¿no? Y uno puede hacer con ese dinero lo que se le cante la cola, ¿no?
¿no? Es decir, es $1 millón, o 2 millones de dólares, y uno puede gastarlo como mejor le parezca. No hay ningún tipo de accountability, como dicen. ¿Okay? ¿No? Entonces, Bechdel se llevó uno de esos premios por esta novela gráfica, ¿no? Entonces, como Maus abrió surcos con ganar el premio Pulitzer, Bechdel, como mujer lesbiana, públicamente lesbiana, ¿no? Ganando el premio MacArthur, ¿no? Por esta historieta. Esos dos acontecimientos realmente confirmaron la importancia cultural de esta línea de la novela gráfica, a la que yo estoy llamando existencial, ¿no? También agregaría judía, ¿no? Porque los de los que estamos hablando son judíos. Entonces, ¿cuál ha sido la suerte de este texto? Se ha convertido en una obra de teatro de Broadway. Y se llevó todos los premios más importantes hace un año de Tony. Tony es uno de los premios que se dan, los Tony Awards, ¿no? Y ya se llevó todos esos premios. Se va a dar en mi ciudad ahora, dentro de 3 o 4 semanas. Entonces, no, me muero de ganas por ver cómo hacen una versión teatral de esta novela gráfica. Pero vean la trayectoria, ¿no? De la novela gráfica a Broadway, ¿no? Ese es un camino inaudito para la novela gráfica. Entonces, Bechdel realmente da un ejemplo para una nueva línea de la novela gráfica. Lo último que voy a decir es en cuanto al texto, ¿no? Que es muy trabajado, ¿no? Como sugería antes con las traducciones literarias, que yo releyendo el texto para venir acá, me di cuenta de que hay un fenómeno muy interesante en la estructura de narración, ¿no? Que tendría que ser desarrollado, pero se me ocurre y se lo menciono como un detalle innovador, que es la utilización de algo como una cuarta persona narrada en el texto. Ustedes saben que hay idiomas, ¿no? Los idiomas indígenas de Arizona presentan un ejemplo de eso, ¿no? La diferencia entre tercera y cuarta persona. La tercera persona presente y la cuarta persona ausente, ¿no? Y las categorías gramaticales son diferentes. Su discurso narrativo en cuanto al padre, que es una relación muy complicada, como se pueden imaginar, ¿no? Cualquier relación de hija y padre es una relación complicada, pero especialmente cuando hay un elemento tan callado como la sexualidad oculta del padre y la sexualidad todavía a ser descubierto y formulado en términos explicativos en el caso de la hija, ¿no? La manera en que ella representa esa relación tan complicada es hablar del padre como si fuese una cuarta persona. Y aun cuando está presente en los dibujos, ¿no? Siempre está ausente en su mundo, ¿no? Y ella siempre alude a él como si no estuviera presente, ¿no? Como si no funcionase en la familia, ¿eh?
siempre observándolo en un espacio aparte del resto de la familia, ¿no? Y eso le da una complicación, una densidad discursiva al texto, ¿no? Que está muy lejos, ¿no?, de los procedimientos que yo llamaría chabacanos que encontramos en la novela gráfica comercial, ¿no? Entonces, esta regla establece para la novela gráfica en Estados Unidos, ¿no?, un tronco de creación cultural, ¿no?, a nivel de las grandes novelas de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, como punto final acá, ustedes que enseñan la novela norteamericana tienen que comenzar a incluir estos textos en sus programas, ¿no?, si quieren seguir siendo lo típicamente argentino a la paz. Muchísimas gracias. ¿Por qué considerar a Contract with God una novela gráfica si es una recopilación de historias cortas? Bueno, porque hay un hilo conductor central ahí, ¿no? Pero no se repiten los personajes. Bueno, sí, pero... Son como cuentos sí que, con sí. una ambientación común. No, sí, claro. No, pero la novela gráfica ha quedado como un término fijo, sin profundizar en el tipo de clasificación taxonómica, ¿no?, de microficción, microcuento, microrelato. No hay una gran preocupación en cuanto a eso, ¿no? Con novela, que quiere decir simplemente novedad, ¿no? Yo pensé que por novela entendíamos un único relato extenso que sí, ocupa sí. todo el libro, digamos. No, claro. En Contract with God creo que son 5 relatos cortos de distinta extensión, pero ninguno supera las 35 o 40 páginas, son todos relatos Sí. mucho más breves que Maus y que Fan Home, obviamente. Sí, pero yo no creo que haga falta, ¿no?, insistir en ello, ¿no? Es decir, es novela en el sentido de que hay un hilo conductor sostenido ahí, ¿no? Y eso es suficiente para que sea novela, ¿no? Ya a estas alturas, ¿no?, qué sé yo, no será un factor de demasiados años en el oficio, pero yo ya no peleo por clasificaciones taxonómicas, ¿no? Hay cosas más importantes, pero concedo su punto, sí. Sí, son relatos aislados, pero giran en torno a un eje común. ¿De qué época es la última? 2006. Ajá. Sí, 2006. Sería interesante rastrear las traducciones, ¿no? Cosa que no hice, pero es muy fácil de hacer con una fuente bibliográfica de Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, de hecho, los grandes textos norteamericanos son muy traducidos, pero es interesante ver cuáles son las traducciones y quiénes son los traductores, ¿no? Yo siempre pregunto quién es el traductor, ¿no? Porque da parte del contexto. ¿Qué edad tiene esta mujer más aproximadamente? 57 años. Sí. ¿Cuánto? 57. Sí. 58. Sí, tengo los datos acá en la pantalla, ¿no? Pero terminé no poniéndolos. Sí, Eisner está muerto. ¿No? Eisner está muerto. Sí. Había una pregunta acá atrás. Porque una pregunta. Celebrar que Maus se trabaja en las escuelas. Desde hace ya varios años. Qué bien. Trabaja en las escuelas, por supuesto a nivel universitario también, y
se trabaja interdisciplinariamente con antropología filosófica, con filosofía, obviamente por la temática de la Shoah, ¿no? Sí. ¿Y la embajada polaca no protesta? Sí, porque ha habido mucho escándalo por la representación de los polacos. Sí. Pero no, y se trabaja muy bien con los chicos. Y claro, en Polonia hay todo un tema, ¿no? Sobre la interpretación de la relación con de los polacos con la Shoah. Sí. Sí. A mí me pareció muy interesante lo de la cuarta persona que planteabas, la analogía con las lenguas aborígenes de Arizona. Lo que te quería preguntar es, lo entiendo semánticamente, pero no sé si lo podés ampliar un poquito más, si me puedes explicar. ¿Hay una huella lingüística? No sé cómo no hay ninguna huella lingüística. No sé cómo lo hace con el inglés. Sí, claro, no hay ninguna huella lingüística, bueno, en parte porque la cuarta persona no existe en inglés, y segundo, no hay marcadores de todos modos para las personas en inglés, pero gráficamente se representa por la manera en que el padre está muchas veces muy en término lejano, o desaparece, se esfuma. Tiene más que ver con la imagen. Claro. Porque cuando dijiste la escritura, yo exactamente. trataba de imaginar cómo resolvía lo que es la escritura. Y luego, por supuesto, se pone literalmente ausente, Claro. ¿no? Cuando muere, y muere en un accidente, o muere chocado con una camioneta que podría ser un suicidio. ¿Okay? ¿No? Que podría ser un suicidio. Cosa que a mí no me gusta, porque no quiero reciclar la idea de que ¿no? el gay siempre tiene que terminar o loco o suicidado, ¿no? Pero hay una implicancia de suicidio ahí, o la posibilidad de suicidio ahí. Entonces, en algún momento, literalmente desaparece, ¿no? Pero luego reaparece en su imaginación, ¿no? Dialoga con él, ¿no? Se escribe con él, ¿no? Entonces, su posicionamiento en el discurso narrativo es muy complicado, ¿no? No hay un punto fijo, que es lo que los deísticos pretenden establecer, como con la madre, ¿no? Sí. ¿Tiene alguna posición sobre V for Vendetta, el film, que está basado en una novela gráfica? Pero la novela gráfica es inglesa. Sí, es de Moore, sí. Pero el film es norteamericano. Ajá, no la vi porque tuvo malas reseñas. Y a estas alturas de mi vida yo me gasto el tiempo si pienso que va a ser una mala experiencia, ¿no? Entonces digo que necesito 10 reseñas positivas para ver una película, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando fue recibiendo malas notas, yo dije que no. Y la verdad es que a mí no me gustó, ¿no? La historieta de Moore. Es un poco más sofisticada que las que estaban, en cierto sentido, parodiando, ¿no? Pero en última instancia a mí no me convenció. Sí, a mí tampoco me gustó la novela gráfica, me gustó más la película. Y la película, hay mucha gente que se ha vuelto culto. ¿Qué película es? V por Vendetta. Sí. The Watchmen. Sí. Sí. La dan continuamente por televisión, hace años que la están dando. Ajá. Y lo que quería decir es que es de 2005, un año anterior a la publicación, Sí. y que básicamente trata el tema de la homosexualidad en distintas formas, relacionándolo con un estado dictatorial, engañoso, por los medios. Aparentemente es
es democrático, pero no lo es. Entonces, es otra dimensión Y lo aborrecida. que me gusta a mí de la película, que no está en la novela gráfica, son las alusiones literarias. Muchas alusiones literarias, especialmente a Shakespeare, y otras a películas. Ajá. Películas, por ejemplo, como Robert Donat, El Conde de Montecristo. Ah, sí. Sé que algunos de ustedes que se interesan por la literatura chicana en Estados Unidos, ahora hay una producción importante de novela gráfica chicana, ¿no? Y hay unos hermanos, los Bros Hernández, ¿no? que están produciendo, tienen, qué sé yo, 20.000, ¿no? libros. Uno de ellos tiene su propia producción aparte. De hecho, tiene un texto muy interesante sobre el homoerotismo. Pero esa es una parte importante, ¿no? Sigue habiendo pocas mujeres que escriben estas novelas gráficas desde el 2006. Ahora, digamos, ya pasaron varios años. No. Y claro, no en Estados Unidos, no en Argentina, no en México, no en el Brasil. Cuando uno piensa en los 3 países, ¿no?, más productores, o 4 países incluyendo Estados Unidos, o 5 si se incluye Estados Unidos y la subcategoría de producción chicana, ¿no? También hay latina de los otros grupos, pero la gran promoción es de los chicanos. Entonces, Estados Unidos, chicanos, Argentina, México, Brasil, las mujeres simplemente no están presentes. No, pero creció mucho. ¿Mm? Creció mucho la participación de mujeres. Sí, pero el cómic en Argentina creció mucho. En ellos, Estados Unidos también, no sé si como para rivalizar con los varones sigue siendo hegemónicamente varón, pero hay una producción muy grande en los últimos 10 años de mujeres, han aparecido mucho. De hecho, en este momento las novelas gráficas que más venden en Estados Unidos son de Raina Telgemeier, que es una chica, que apunta a un público más adolescente, no es esta línea existencialista que estamos por viendo. eso no han llegado a mi atención. Exacto, está orientado un poco más a un público más juvenil, pero es el mayor éxito de ventas que tiene la novela gráfica hoy en Estados Unidos. Sí, tengo que mandar a mi nieto a hacer es para chicas de 14, 15 años. Claro, bueno, ahí está, perfecto. La aman, vende millones de libros. Perfecto, tengo un nieto de 17, así que se lo voy a encargar a él. Bueno, no, yo he publicado sobre Patricio Pecha, por ejemplo, que a mí me encanta. No, yo había publicado hace 1000 años sobre Sol de Noche, ¿no? Y luego en el libro que tengo sobre novela gráfica de Argentina y en Brasil, incluyo nada nuevo en el frente. Sin novedad en el frente. Sin novedad.